En esta parte de la clase vamos a ver la microbiología de los alimentos fermentados, ya sea aquellos que se producen a escala industrial o aquellos que se producen en menor escala. Vamos a ver alimentos fermentados tradicionales o más conocidos como el yogurt, pero también algunos otros alimentos que son populares en otros lugares del mundo y que no son tan conocidos acá en Argentina. Los alimentos fermentados tienen propiedades funcionales únicas que aportan algunos beneficios a la salud de los consumidores debido a la presencia de microorganismos funcionales que poseen propiedades probióticas, antimicrobianas, antioxidantes. Estos pueden ser criterios importantes para la selección de un cultivo iniciador que se utilizará en la fabricación del alimento funcional. Muchos de los productos realizados utilizando estos microorganismos se comercializan a nivel mundial como alimentos funcionales, alimentos para la salud, alimentos terapéuticos y alimentos nutracéuticos. En esta tabla podemos ver algunos microorganismos que son utilizados como iniciadores comerciales en la fermentación de alimentos. Tenemos bacterias del género Acetobacter que se utilizan para la producción de vinagre o de leches fermentadas con propiedades probióticas, en fermentación del pan junto con alguna levadura. Acá podemos ver bacterias del género Lactobacillus que se pueden utilizar para la producción de quesos, fermentación de leches, de yogur, también de producción de la fermentación de la carne. Acá también tenemos Lactococcus, que también se puede utilizar para la fermentación de carne o de quesos, y también tenemos levaduras como Saccharomyces cerevisiae u otras levaduras como Cándida o Piquia que también pueden utilizarse para la fermentación, ya sea de bebidas alcohólicas como la cerveza, el sake o el vino, y también para hacer otros productos como la salsa de soja o la maduración de quesos. Estos microorganismos funcionales transforman los componentes químicos de las materias primas de origen vegetal o de origen animal durante la fermentación de los alimentos, mejorando así la biodisponibilidad de los nutrientes, enriqueciendo la calidad sensorial de los alimentos, aportando efectos bioconservadores y mejorando la inocuidad de los alimentos. También muchos de ellos pueden degradar compuestos tóxicos y antinutritivos, y pueden muchos también producir compuestos antioxidantes y antimicrobianos. Entre las bacterias asociadas a los alimentos fermentados y las bebidas alcohólicas, las bacterias lácticas, principalmente de las especies Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, están ampliamente presentes en muchos alimentos y bebidas fermentadas. Las especies de bacilos también están presentes en los alimentos fermentados, sobre todo los que son a base de legumbres. Se han aislado especies de Bifidobacterium, Brevibacterium y Propionibacterium en el queso y especies de Arthrobacter y Hafnia en productos cárnicos fermentados. Con respecto a las levaduras, como ya les mencioné, se han aislado o se utilizan para hacer alimentos fermentados diversos tipos de levaduras, entre las que están Saccharomyces cerevisiae o algunas o cándidas o piquia. En el caso de los hongos filamentosos se pueden encontrar diversos tipos de hongos como Aspergillus niger o Aspergillus oryzae, que también se utilizan en la fermentación de diversos alimentos. Los alimentos fermentados se definen como alimentos o bebidas producidos mediante un crecimiento microbiano controlado y la conversión de los componentes de los alimentos mediante una acción enzimática.
En los últimos años, los alimentos fermentados han experimentado un aumento en popularidad debido principalmente a los beneficios que se proponen para la salud. Hay muchas variables a tener en cuenta en el proceso de fermentación, incluyendo los microorganismos, los ingredientes que se utilizan y las condiciones ambientales, lo que da lugar a variaciones en los alimentos fermentados. Históricamente, la fermentación de los alimentos se realiza para la conservación de los mismos, debido a la generación de metabolitos antimicrobianos por parte de los microorganismos, lo cual reduce el riesgo de contaminación con microorganismos patógenos. Estos metabolitos antimicrobianos pueden ser, por ejemplo, ácidos orgánicos, etanol y bacteriocinas. Además, la fermentación se utiliza para mejorar las propiedades organolépticas, como por ejemplo el sabor y la textura. Este es el caso, por ejemplo, de las aceitunas, con las cuales se realiza un proceso de fermentación, sin el cual los mismos no serían comestibles, y durante este proceso de fermentación se eliminan los compuestos fenólicos. Hay dos métodos principales a través de los cuales se fermentan los alimentos. En primer lugar, los alimentos pueden ser fermentados de forma natural, a menudo denominados fermentos silvestres, en los que los microorganismos están presentes en forma natural en los alimentos crudos o en el entorno de elaboración. Este es el caso, por ejemplo, de la cerveza lambic, que se fermenta con las levaduras que están en el ambiente, o el chucrut, que se fermenta con las bacterias lácticas que están en el repollo, o ciertos productos de soja fermentadas que son muy populares en Asia. En segundo lugar, los alimentos pueden ser fermentados mediante la adición de cultivos iniciadores. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, tanto la cerveza ale como la cerveza lager o el kefir. La utilización de cultivos iniciadores comerciales permite estandarizar las características organolépticas del producto final. Acá les voy a comentar el caso de algunas bacterias, algunos microorganismos probióticos que se han desarrollado acá en Argentina, en particular en el Instituto Cerela, que depende del CONICET, para hacer distintos productos, distintos alimentos con microorganismos que son probióticos. Entonces, los probióticos se definen como microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. Los organismos probióticos utilizados en los alimentos deben tener la capacidad de resistir los jugos gástricos, la exposición a la bilis y ser capaces de proliferar y colonizar el tracto digestivo. Los efectos beneficiosos de los alimentos probióticos en la salud y en la nutrición humana aumentan constantemente. Hay muchos estudios que se han realizado sobre estas características. Las bacterias probióticas más utilizadas pertenecen al grupo heterogéneo de las bacterias lácticas, como Lactobacillus y Enterococcus, y al género Bifidobacterium. Sin embargo, en los últimos años también se han desarrollado levaduras y otros microorganismos como posibles probióticos. En el 2007 el Cerela desarrolló Yogurito, que es un yogur probiótico adicionado con la cepa probiótica Lactobacillus rhamnosus, que ayuda a reforzar las defensas naturales de niños en edad escolar, disminuyendo la incidencia de infecciones respiratorias e intestinales. Y esto fue demostrado en diversos ensayos clínicos. Más tarde se desarrolló Biosec en el año 2010, que es un bioingrediente en polvo de fácil transporte y conservación, que contiene esta misma cepa de Lactobacillus, pero que está deshidratada y puede ser agregada a todo tipo de alimento líquido, otorgando los mismos beneficios del alimento fresco. Sancor Bio, definido como un alimento también probiótico, fue desarrollado en forma conjunta entre Cerela y Sancor en la década del 80, y este producto tiene Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus, ambas de origen humano. También se desarrolló, el Cerela desarrolló Bioflora, que es una fórmula para restablecer el equilibrio de la microbiota intestinal,
y como tratamiento de inflamaciones intestinales. Está formulado con 4 bacterias lácticas benéficas que fueron aisladas de heces de personas sanas. Entre ellas, estas 4 bacterias son Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Streptococcus fecalis y Bifidobacterium brevis. Y estas 4 cepas fueron seleccionadas debido a sus propiedades probióticas. Luego, en otro instituto, también en la provincia de Tucumán, llamado PROIMI, también dependiente de CONICET, que es la planta piloto de procesos industriales microbiológicos, este instituto se ocupó de la producción tecnológica y el secado de los microorganismos que fueron utilizados en esta fórmula. Como pueden ver, estos microorganismos que son probióticos han sido aislados, por ejemplo, de muestras provenientes de heces humanas, y luego de ser caracterizadas se ha podido crecer en gran escala para luego ser comercializado bajo diferentes formatos. Además del yogur y los quesos, que son los alimentos fermentados más tradicionales o más comunes, existe una gran cantidad de productos fermentados, de alimentos fermentados y bebidas fermentadas. Muchas de ellas son populares en otros países del hemisferio norte, sobre todo en países asiáticos como China y Japón, que consumen grandes cantidades de alimentos fermentados. En esta tabla se pueden ver distintos alimentos fermentados, como el kefir, el sauerkraut o el chucrut, el tempe, el natto y los microorganismos que se han identificado en el producto final. Como se puede ver, hay muchos de estos microorganismos son bacterias lácticas. En primer lugar vamos a ver el kefir, que es una bebida fermentada que tiene sabor ácido y levemente efervescente. En el trabajo práctico que vamos a hacer este año, vamos a hacer kefir en el laboratorio y vamos a medir distintos parámetros para ir siguiendo el proceso de fermentación. Para realizar la fermentación se puede utilizar leche o agua azucarada o un jugo de algún fruto, y los gránulos de kefir, que lo pueden ver en la foto que se encuentra en la diapositiva. Al lado pueden ver una microscopía electrónica del kefir, donde pueden ver que es un consorcio de microorganismos en donde están en simbiosis tanto bacterias, que son ahí se observan en la micrografía como los organismos más pequeños y alargados, y las levaduras, que son los microorganismos más grandes. Los gránulos de kefir están constituidos por una matriz de polisacáridos donde conviven en simbiosis estos distintos microorganismos. Cuando los gránulos de kefir son adicionados a la leche o al agua azucarada, parte de los microorganismos pasan a ella, donde se multiplican y producen metabolitos que otorgan a la solución fermentada sus características químicas y físicas particulares. Actualmente su consumo es muy popular en distintos países del este europeo, y en algunos de estos países y también en Estados Unidos y en Canadá su producción alcanza escala industrial y se comercializa en el mercado. En Argentina, por otro lado, la elaboración es más bien artesanal. Hay muy pocos emprendimientos donde venden este producto. En esta diapositiva se pueden ver las propiedades probióticas que tiene el kefir. Esta bebida fermentada ha sido estudiada ampliamente. Algunos de estos estudios han sido realizados en humanos y otros en ratones o en células crecidas in vitro. Otra bebida fermentada muy popular en muchos países, sobre todo del hemisferio norte, es la kombucha. La kombucha es una bebida de té que se fermenta con estos microorganismos, que es una asociación entre bacterias acéticas y lácticas y levaduras. Durante la fermentación, debido a la presencia de azúcar, el pH baja debido a la generación de ácido acético,
y se ha demostrado que previene el crecimiento de bacterias como Heliobacter pylori, que es una bacteria que vive en el estómago y puede producir inflamación de la mucosa gástrica, que puede progresar llevando a la producción de gastritis o hasta úlceras. También se ha visto que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como Escherichia coli y Salmonella, y también se vio que el contenido de polifenoles y flavonoides del té aumentan con la fermentación, con lo cual aumenta la capacidad de eliminar los radicales libres, lo que reduce el estrés oxidativo. El sauerkraut o chucrut es una fermentación del repollo que se hace agregándole salmuera al 2 o el 3%, que inhibe el crecimiento de las levaduras nativas que están en el repollo, pero favorece el crecimiento de las bacterias lácticas, las cuales empiezan a producir ácido láctico, con lo cual el pH del producto, el pH final, es bastante bajo y favorece la conservación de este alimento. Este producto es muy popular, por ejemplo, en Alemania. La conservación de este alimento se debe no solo al pH bajo que le otorga la producción del ácido láctico, sino también que algunas cepas de Lactobacillus que crecen en este producto fermentado producen una bacteriocina de amplio espectro que puede desempeñar un papel de conservación del chucrut. En los países asiáticos son muy populares los alimentos fermentados a base de soja. Acá en esta diapositiva pueden ver diversos productos como el miso, como el tempe, el natto o el tofu. Todos ellos se realizan a base de soja, utilizando soja como producto de partida, pero la diferencia se debe a los distintos microorganismos que se utilizan durante el proceso de fermentación. Por ejemplo, en el caso del tempe se usa el hongo Rhizopus oligoporus y bacterias lácticas. En el caso del natto, Bacillus subtilis, y en el caso del miso, Aspergillus oryzae. Se ha demostrado que la fermentación de la soja reduce las concentraciones de factores que son antinutricionales que están presentes en la soja cruda. Por otro lado, tenemos el vinagre, que si bien no se ha demostrado que tenga características probióticas, sí es un producto ampliamente utilizado para conservación de alimentos, pero también como aderezos, por ejemplo, de ensaladas. Bueno, el vinagre es una solución diluida de ácido acético producido por un proceso de fermentación en 2 etapas. En la primera etapa, los azúcares fermentables se convierten en etanol por la acción de las levaduras, normalmente cepas de Saccharomyces cerevisiae, mientras que en la segunda etapa, las bacterias del género Acetobacter oxidan el etanol a ácido acético. En esta tabla podemos ver la producción de vinagre fermentado en la Unión Europea. Estos son datos del año 1994, donde se observa que la producción es de aproximadamente 5,5 millones de hectolitros sobre la base de una acidez al 10%. Y también en Estados Unidos la producción es similar a la que hay en la Unión Europea. Es decir, que el vinagre se puede producir a escala industrial, pero también se puede producir en forma artesanal. En la foto ustedes pueden ver un vinagre producido por una empresa que se llama Finca del Paraná, que es una empresa que produce en forma agroecológica, tiene una certificación orgánica y tienen plantas de higos. Muchos de estos higos los comercializan como el fruto y el resto lo convierten en vinagre de higo. El vinagre puede hacerse de cualquier materia prima que no sea tóxica y que proporcione un jugo o una solución que contenga azúcares fermentables. Lo ideal sería que estos estuvieran presentes en niveles suficientes para producir un vinagre que se ajuste a cualquier norma local en cuanto al contenido de ácido acético. Sin embargo, con los jugos que son bajos en azúcar, se puede añadir azúcar en forma exógena
o concentrar el jugo por evaporación o por ósmosis inversa. En esta tabla ustedes pueden ver los distintos materiales de partida que se pueden utilizar para realizar vinagre, dentro de los cuales hay frutos como la manzana o el higo o el kiwi, y también algunos cereales que también pueden ser utilizados para hacer vinagre. La extracción del jugo de la mayoría de las frutas implica un prensado de las mismas, y en este punto pueden adicionarse enzimas pectinolíticas, ya que la degradación parcial de la pectina de la fruta a menudo facilita el prensado y mejora el rendimiento de los jugos. Los materiales con almidón, como por ejemplo los granos de cereal, deben ser procesados para convertir el almidón en los azúcares fermentables. Esto puede hacerse mediante una hidrólisis ácida o mediante el uso de enzimas que degradan el almidón, ya sea en forma de grano malteado o por el agregado de enzimas producidas por microorganismos. Por ejemplo, el vinagre de Malta solo se utiliza la cebada malteada como agente sacarificante, o sea, como fuente de enzimas para convertir el almidón en azúcares fermentables. En la producción, por ejemplo, del vinagre de arroz, el hongo Aspergillus oryzae es la fuente de enzimas amilolíticas. En esta diapositiva pueden ver la ruta metabólica para la producción de vinagre, en donde, por ejemplo, en el caso de los granos de cereales, el almidón se transforma por medio de estas enzimas amilolíticas en glucosa y maltosa, que luego esa glucosa o la fructosa, que proviene, por ejemplo, de los frutos, es convertido por una levadura en condiciones anaeróbicas en alcohol etílico y en dióxido de carbono. Luego este alcohol etílico, por medio de la acción de las bacterias acéticas en condiciones aeróbicas, lo convierte en ácido acético. Teóricamente, un gramo de glucosa produciría 0,67 gramos de ácido acético. Pero como esta cifra nunca se alcanza en la práctica, se necesita al menos un 2% de azúcar para generar un 1% de ácido acético en el producto final. En esta diapositiva podemos ver dos maneras diferentes para la producción de vinagre. Una es el proceso de Orleans, que es el que vemos en esta parte, que se utiliza más para producir vinagre en forma artesanal. Esta técnica utiliza un equipo sencillo y relativamente barato y puede funcionar en una amplia gama de escalas, simplemente variando el tamaño o el número de recipientes para realizar el proceso de acetificación. Solo una pequeña proporción del vinagre que se produce en el mundo se realiza utilizando este método debido a la baja escala con la que se produce, aunque tiene la reputación de dar vinagres de mejor calidad. Por otro lado, acá vemos un bioreactor que se utiliza para producir vinagre, y estos bioreactores tienen una capacidad que van desde 750 litros de vinagre de acidez al 10% hasta 12.000 litros por día que se puede producir. En general son bioreactores que están realizados en acero inoxidable, y más adelante vamos a ver más en detalle este tipo de bioreactores.